Cuando piensas en la prehistoria, seguro te imaginas esto: el Tiranosaurio Rex, el rey absoluto de un mundo perdido, el depredador definitivo. Pero, ¿y si te dijera que mucho antes de que el primer dinosaurio pisara la Tierra, nuestro planeta ya había sido gobernado por una era de gigantes? Un mundo tan extraño y diferente que parecería sacado de una película de ciencia ficción. Vamos a viajar a una Tierra con un 35% de oxígeno, donde las libélulas eran del tamaño de águilas y los ciempiés más largos que una persona. Un reino de pantanos infinitos y bosques colosales hasta donde alcanzaba la vista. Juntos descubriremos a los verdaderos y primeros monstruos que dominaron el planeta y cómo la mayor extinción de la historia lo cambió todo para, de sus cenizas, dar paso a la era de los dinosaurios. Prepárate, porque vamos a desenterrar un mundo que la historia casi olvida por completo. Nuestro viaje arranca hace unos 359 millones de años, en un periodo que llamamos el Carbonífero. Si pudieras estar de pie sobre la Tierra en ese entonces, la sensación sería increíble. El aire es denso, cálido y tan húmedo que casi podrías masticarlo. No verías ni pasto ni flores. La naturaleza aún no los había inventado. En su lugar, estarías rodeado por un bosque silencioso y alienígena. Helechos gigantes se abrirían sobre tu cabeza y árboles extrañísimos como el lepidodendron se alzarían más de 30 metros con cortezas que parecen escamas de reptil. El suelo es una alfombra de musgo y materia orgánica, y por todas partes hay pantanos y ríos de aguas oscuras. Pero lo más impactante no es lo que ves, sino lo que respiras. La atmósfera tiene hasta un 35% de oxígeno, muchísimo más que el 21% de hoy. Esta brutal sobrecarga de oxígeno, bombeada sin parar por estos bosques inmensos, es el secreto que alimenta a los verdaderos amos de este mundo. Mira hacia arriba. Algo se mueve en el cielo, pero no es un pájaro. Es una meganeura, una especie de libélula, pero con una envergadura de hasta 75 centímetros. Imagina una gaviota, pero con el cuerpo segmentado y los ojos de un insecto. Es un depredador temible que patrulla los cielos buscando otros insectos o incluso pequeños anfibios. Sus patas están cubiertas de espinas para atrapar a sus presas en pleno vuelo. Era el caza aéreo perfecto en un mundo sin competencia. Pero el terror no solo viene del cielo. Cuidado con dónde pisas. Algo se arrastra por el suelo del bosque. Es el Arthropleura, un pariente antiguo de los ciempiés, pero de un tamaño demencial, hasta 2,5 metros de largo, más largo que un sofá, con un cuerpo blindado moviéndose como un tren de mercancías acorazado. Por suerte, el Arthropleura era herbívoro y se alimentaba de plantas en descomposición. Aún así, cruzarte con un ciempiés del tamaño de un coche pequeño debía ser una experiencia inolvidable. Y había más. Escorpiones como el Pulmonoscorpius, del tamaño de un gato, acechaban en las sombras, y criaturas parecidas a arañas de medio metro cazaban en la penumbra. La pregunta es obvia: ¿por qué eran tan absurdamente grandes? La respuesta, como dijimos, es el oxígeno. Los insectos no tienen pulmones como nosotros. Respiran a través de una red de tubos llamados tráqueas. Hoy, el tamaño de un insecto está limitado por la eficiencia de este sistema. Pero en el Carbonífero, con casi el doble de oxígeno, ese límite desapareció. El aire superoxigenado, bombeado sin parar por estos bosques inmensos, es el secreto que alimenta a los verdaderos amos de este mundo. Además, en tierra casi no tenían depredadores que les hicieran frente. Los anfibios aún dependían mucho del agua y los reptiles apenas estaban apareciendo. Para los insectos era el paraíso. Un paraíso que les permitió convertirse en los reyes de la tierra. Pero ningún imperio dura para siempre. Hacia el final del Carbonífero y el inicio del siguiente periodo, el Pérmico, el mundo empezó a cambiar. El clima, que había sido muy húmedo y estable, se volvió más frío y seco. En el sur empezaron a formarse glaciares gigantes que atraparon enormes cantidades de agua, haciendo que bajara el nivel del mar. Los enormes bosques pantanosos del Carbonífero, la fábrica de oxígeno del planeta, comenzaron a desaparecer. Con la muerte de los bosques, los niveles de oxígeno cayeron en picado, pasando de ese 35% a niveles más parecidos a los actuales. Para los insectos gigantes, fue una sentencia de muerte. Su cuerpo, perfectamente adaptado a un mundo rico en oxígeno, ya no funcionaba,
El Arthropleura se quedó sin comida y las meganeuras ya no podían volar con sus enormes alas en un aire menos denso. Uno por uno, los titanes artrópodos se extinguieron, dejando un enorme vacío de poder. Y en este nuevo mundo más seco, un nuevo tipo de animal empezó a tomar el control. No eran insectos ni anfibios, eran los sinápsidos. A menudo se les llama reptiles mamiferoides, porque aunque parecían reptiles, pertenecían al linaje que con el tiempo daría lugar a los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. De entre ellos surgió un nuevo depredador alfa, una criatura tan icónica que mucha gente la confunde con un dinosaurio, el Dimetrodón. Con hasta 4.6 metros de largo y 250 kilos, era un carnívoro temible. Tenía un cráneo robusto y una boca llena de dientes afilados de diferentes tamaños, ideales para desgarrar carne. Pero su rasgo más espectacular era esa enorme vela de piel en su espalda, sostenida por espinas. Los científicos creen que la usaba como un radiador para regular su temperatura, calentándose rápido por la mañana para cazar antes que sus presas o liberando calor durante el día. El Dimetrodón y otros sinápsidos se convirtieron en los dueños del Pérmico. Dominaron un supercontinente que estaba terminando de formarse y que unía casi todas las tierras del planeta, Pangea. Durante millones de años, ellos fueron los depredadores más avanzados. La vida parecía haber encontrado un nuevo equilibrio, pero la naturaleza estaba a punto de pulsar el botón de reinicio de la forma más brutal imaginable. Hace unos 252 millones de años, justo en la frontera entre el periodo Pérmico y el Triásico, la vida en la Tierra fue llevada al borde de la extinción total. Los científicos lo llaman la extinción masiva del Pérmico-Triásico, pero tiene un apodo mucho más directo: la Gran Mortandad. La causa principal fue una serie de erupciones volcánicas brutales en lo que hoy es Siberia. Y no hablamos de un volcán normal, hablamos de grietas gigantes en la corteza terrestre que vomitaron lava sin parar durante cientos de miles de años, cubriendo un área más grande que toda Europa occidental. Lo que vino después fue sencillamente el apocalipsis. Gigatoneladas de dióxido de carbono inundaron la atmósfera, provocando un calentamiento global fuera de control. La temperatura de los océanos se disparó, lo que a su vez liberó metano congelado del fondo marino, acelerando aún más el calentamiento. Los cielos se oscurecieron con ceniza y los gases volcánicos crearon una lluvia ácida que quemaba los bosques y envenenaba los ríos. Los océanos se quedaron sin oxígeno, convirtiéndose en zonas muertas gigantes. Fue un efecto dominó infernal que colapsó los ecosistemas de todo el planeta. Las cifras son difíciles de asimilar. Se calcula que el 96% de todas las especies marinas desaparecieron. En tierra, la catástrofe fue igual de terrible. Se extinguió el 70% de las especies de vertebrados. Familias enteras de animales, como los famosos trilobites, que habían sobrevivido durante millones de años, fueron borrados para siempre. El Dimetrodón y la mayoría de sus parientes también desaparecieron. La vida en la Tierra casi se apaga por completo, dejando un planeta fantasma, silencioso y desolado. La recuperación tardaría millones de años. De las cenizas de la Gran Mortandad, la vida, poco a poco, comenzó a abrirse paso de nuevo. Así empezó el período Triásico, una era de recuperación en un mundo casi vacío. El supercontinente Pangea dominaba el globo, creando un interior desértico y árido, pero la extinción masiva había dejado muchísimos nichos ecológicos libres, una oportunidad de oro para los pocos supervivientes. Un grupo en particular estaba en la posición perfecta para aprovecharla: los arcosaurios. Este linaje de reptiles incluía a los ancestros de los cocodrilos, de los pterosaurios voladores y, por supuesto, de los dinosaurios. Pero los dinosaurios todavía no eran los reyes. Durante gran parte del Triásico vivieron a la sombra de sus primos, mucho más grandes y aterradores, los rauisuchios. Ellos fueron los nuevos monstruos, los superdepredadores que ocuparon el lugar de los grandes sinápsidos del Pérmico. Imagina al Postosuchus, uno de los más conocidos. Con 5 o 6 metros de largo, era un depredador imponente. Su cabeza era enorme,
parecida a la de un cocodrilo, y su boca estaba llena de dientes curvos y afilados como cuchillos, perfectos para cazar a los grandes herbívoros. A diferencia de los reptiles anteriores, los rauisuquios caminaban con una postura más erguida, con las patas debajo del cuerpo, lo que los hacía cazadores mucho más rápidos y eficientes. Eran los T-Rex de su época. Mientras el Postosuchus y otros como él dominaban la Tierra, los primeros dinosaurios de verdad ya existían. Criaturas como Coelophysis eran pequeñas, ágiles y bípedas. Probablemente cazaban animales pequeños y se mantenían lejos de los gigantescos rauisuquios. No parecían destinados a la grandeza, eran solo actores secundarios en este nuevo mundo. Pero como ya hemos visto, la historia de la Tierra es una de catástrofes y renacimientos. Al final del Triásico, otra extinción masiva volvió a sacudir el planeta. Por razones que aún se debaten, los grandes rauisuquios y otros reptiles dominantes desaparecieron. Una vez más, el trono estaba vacío, y esta vez fueron los dinosaurios los que estaban listos para reclamarlo, dando inicio a un reinado que duraría 150 millones de años. Si este viaje a un mundo perdido te ha volado la cabeza, dale a like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué criatura te ha parecido más aterradora. ¿La libélula gigante Meganeura, el ciempiés colosal Arthropleura o el depredador Postosuchus? Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles historias olvidadas. El reinado de los dinosaurios fue sin duda una época espectacular, pero su mundo no apareció de la nada. Se construyó sobre las ruinas de mundos aún más antiguos y extraños. Desde un planeta alienígena de insectos gigantes, pasando por un reino de depredadores con velas en la espalda, hasta un mundo postapocalíptico gobernado por bestias parecidas a cocodrilos. La próxima vez que pienses en el T-Rex, recuerda que su mundo solo fue posible gracias a la caída de todos estos monstruos olvidados.